Vamos a orar a Dios. Vamos a abrir en Filipenses, vamos a ir abriendo para mirar después Filipenses y vamos a mirar hoy en el capítulo 4. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que ya hemos mirado para tenerlo en cuenta, cómo va Pablo, cómo va él llevando adelante su enseñanza, su doctrina y llegar a este punto de la práctica que tiene un sustento en todo lo que dijo anteriormente. Vamos a hacer una pequeña reseña antes de orar al Señor. Dice en el capítulo 1, a grandes rasgos, Pablo está agradeciendo a Dios por la cercanía afectiva de la iglesia de los filipenses. Su oración y su amor estaba con ellos. Su deseo era verlos creciendo firmes y con la obra de Cristo terminada en ellos. Miren, capítulo 1 y el versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Así que para la iglesia en Filipos, la meta de Pablo era que esta iglesia pudiera presentarse delante de Dios en perfección, a ese momento de la venida del Señor Jesucristo. En este capítulo 1 también muestra el resultado de sus prisiones. Un hombre que escribe desde la cárcel y que solamente habla del progreso del Evangelio, de la libertad del Evangelio para ser predicado. Les dice que su vida o muerte era por el Señor Jesucristo y que él deseaba ayudarles mientras estaba aquí en la tierra. Así que había un deseo muy ferviente en Pablo. Él quería quedarse, quería irse también. Era necesario que él se quedara todavía con los filipenses. Les alienta a que ellos sean evangelistas combativos, solo dependiendo de la mirada de Dios sobre sus vidas. Eso que condiciona tanto al creyente, si hay alguien que me mira, si hay un hermano, si está el pastor, si hay alguien que me observa, entonces me comporto de una manera que sea digna. Pero Pablo está diciendo aquí, combatan, dependan de la mirada de Dios sobre sus vidas. Así que, esté presente o no, tienen que hablar de Cristo. En el capítulo 2, Pablo les escribe empujando a la iglesia a que valore todo lo dicho en el capítulo 1. Les dice que sean de consuelo mutuo, que lleguen a consolar a otros, que ni la cárcel ni la lejanía serán instrumentos para detener el Evangelio y la conducta arriesgada de un creyente solamente tiene esa base en que ha conocido al Señor Jesucristo. Utiliza 2 veces el por lo tanto, que ya lo miramos. Por lo tanto, vivan como Cristo, quien dejó los cielos para bajar a esta miseria por causa del pecado, y él vivir y morir para otros. Imiten a Cristo, quien obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, utiliza otra vez, si Cristo vivió así, versículo 12, ocúpense en esa salvación que ya tienen. Vivan dependiendo de que, del que obra el querer y el hacer por su buena voluntad, como lo dice el versículo 13, porque Dios, 2:13, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esta iglesia podía tener y tenía toda la herramienta para ocuparse en su salvación con temor y temblor, salvación que ya tenían y que no iban a perder jamás, tenían que trabajar en ella, pero vivan en este mundo lleno de maldad y perversión, en el versículo 15, irreprensibles, brillando en medio de una generación maligna y perversa. Es consecuencia de lo que Cristo hizo. Es que la reacción del cristiano es porque Cristo
le salvó. Luego da dos ejemplos de personas a las que imitar. Hombres fieles, llenos de amor para los filipenses, igual que Pablo lo tenía. Timoteo. Él era un hombre que buscaba lo de Cristo y no lo suyo propio. Miren el versículo 21, 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Por lo tanto, al revés, lo que estaba buscando Timoteo era lo de Cristo, beneficiar a la iglesia en Filipos. Epafrodito, este hombre pensó tanto en los filipenses, tenía tantos deseos de verlos, que se aguantó él estando enfermo. Había en él un deseo ferviente de verlos. Había una angustia porque ellos habían escuchado que él estaba enfermo. Generalmente es al revés, ¿no? Generalmente es al revés. Si estoy enfermo, que todo el mundo se preocupe por mí. Pero él no, se angustió porque ellos se habían enterado de su enfermedad. Pero el versículo 30 descubre por qué estuvo enfermo. Dice el versículo 30 entonces, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que trabajó mucho para ayudar a Pablo, mientras la ayuda llegaba de la iglesia de los filipenses, y este hombre, Epafrodito, estuvo a punto de morir, y esto fue por la obra de Cristo. Dos grandes ejemplos, Timoteo y Epafrodito, personas que ellos tenían que tomar como ejemplo, y se los dice también. El capítulo 3, que lo miramos la semana pasada, enfatiza que deben tener cuidado de los falsos maestros, de los religiosos. Y hay una descripción de ellos que es terrible. Les leo las cosas que decía Pablo de los falsos. Les describe como perros, malos obreros, mutiladores, como enemigos de la cruz de Cristo, como personas condenadas y con una falsa espiritualidad. Bueno, estas personas se debía tener muchísimo cuidado con ellos. Pablo rechaza a tales personas y tales doctrinas, mostrándolo de qué manera. Se muestra él mismo como ejemplo. Él fue un religioso antes. Él era igual que ellos también, pero era un esclavo de la religión. Por lo tanto, rechacen a personas como esta. Cuídense de las falsas doctrinas. Cuídense de los falsos maestros, porque hay un daño tremendo para la iglesia. Y vamos a pasar al capítulo 4, entonces. Capítulo 4. En este capítulo, después de mirar todo lo que hemos mirado, lo que Pablo está hablando es de una serie de cosas, pero sumamente prácticas para la iglesia. Y todo tiene que ver con lo que ya él ha hablado. Todo tiene que ver con eso. Porque seguramente, si entendimos los mensajes anteriores, la reacción va a tener que ser de acuerdo a lo que Pablo les enseña aquí en este capítulo. Así que vamos a orar a Dios. Vamos a pedir que nos bendiga y que él hable a nuestras almas. Padre, te damos gracias por la palabra de Dios. Te damos gracias por el Señor Jesucristo. Gracias por su muerte en la cruz. Y en este momento oro que el Señor perdone todos mis pecados y todas mis culpas. La sangre de Cristo me purifique. Y hoy, ahora, en este momento, pueda ser un instrumento conforme a la voluntad de Dios. Padre, que tu palabra sea expuesta y que hoy podamos tener para nuestras almas un aliento, una meta nueva, deseos nuevos, para poder encontrarnos en una práctica cristiana que te honre verdaderamente a ti. Gracias, Padre, y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, que Pablo no menciona muchas dificultades de la iglesia en Filipos. De hecho, un predicador dijo una vez, si no están preparados por cualquier razón un día para un mensaje, pasó algo que no pudieron prepararse, es, bueno, bastante irracional, pero vamos a suponer que puede ocurrir. Él decía, abran la carta a los filipenses y la leen nomás, para toda la congregación. Sigue siendo la palabra
palabra de Dios y es una carta sumamente clara para los creyentes. No se dicen muchas cosas negativas de esta iglesia, pero Pablo va a tratar con un par de ellas que confío nos va a ayudar a nosotros también a examinarnos y examinar nuestros corazones. La primera cosa que el capítulo 4 habla es que las relaciones deben ser puestas en su lugar. Relaciones entre hermanos, nuestro compañerismo debe ser puesto en su lugar. Y aquí encontramos un ejemplo en los primeros versículos. Leamos versículo 1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y aquí comienza a tratar con una dificultad. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este breve pasaje habla de algo que, bueno, no debería ser normal en la iglesia. No debería ser nada normal entre los creyentes. Pero que, sin embargo, las relaciones entre los creyentes no siempre están en un lugar adecuado. Y lo que Pablo quiere hacer es tomar un ejemplo de personas conocidas que dejaron de ser ejemplo para la congregación. Era un caso específico de hermanas y siervas del Señor en el pasado, ayudantes del mismo Pablo en la tarea cristiana, pero que hoy, lamentablemente, no estaban en buena relación. ¿Saben qué, hermanos? No creo que nos asombremos de esto, pero el relacionamiento entre las damas tiene más dificultades que el relacionamiento entre los varones. Y seguramente tiene que ver con el carácter de las hermanas, que son más detallistas en muchas cosas, y de pronto la sensibilidad de su carácter les duelen más las cosas que los varones, que hay cosas que realmente no nos interesan tanto, ¿no? Las podemos pasar por arriba rápidamente. Pero estas hermanas que fueron sensibles en su momento, que fueron compañeras combativas en su momento, ahora tenían una dificultad. Bueno, esto por supuesto lo vamos a aplicar a la relación entre todos nosotros, la iglesia, los creyentes, aunque este es un caso muy específico, porque también entre varones hay desavenencias. Y no son tan comunes, pero tal vez en algunos lugares sí son más comunes. Una de las razones probablemente sea también es porque siempre las hermanas son más que los varones. Así que tienen un poquito más de dificultad, hablo en las iglesias en general, así que seguramente, tal vez por eso sea que haya más dificultades entre las damas. Ahora, aplicándolo a todos nosotros, esta relación que se debe poner en su lugar tiene que ser por voluntad propia. Miren lo que dice Pablo, versículo 3. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido en el Señor. Lo que estaba diciendo Pablo, por favor, vaya una hacia la otra, pero no para chocar, sino para solucionar, para arreglar la dificultad. Tiene que ser voluntario. Ruego a estas que sean lo mismo sentir. Esto quiere decir que el que ofendiste, a quien ofendiste, es hacia él, hacia quien debes ir, para solucionar tal dificultad. En Efesios capítulo 4, versículo 32, versículo que olvidamos muchas veces y que si lo recordáramos, veríamos nuestra miseria y veríamos que no tendríamos por qué no ir hacia alguien a pedirle perdón. Versículo 32, 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es una humillación para todo creyente.
porque no merecíamos el perdón. Mientras, en la calidad humana, en el relacionamiento humano, podríamos decir cualquiera merece el perdón. O podríamos decir, nadie merece ser perdonado por otro. Sin embargo, lo que invita a Dios es a perdonarnos. Ahora, si es un acto forzado, es porque uno al menos endureció su corazón para perdonar o para recibir el perdón. Entonces tiene que haber más testigos, más personas para tratar el asunto. Pero si voluntariamente estas hermanas se acercaban una a la otra, debían llegar a un acuerdo para hacer y tener una misma mente, tener un mismo sentir. Ahora, no es esto un mismo sentir conforme a Pablo, lo que pensaba Pablo de la situación, o lo que pensaran los hermanos de la iglesia de la situación, o lo que pensara el pastor acerca de la situación. La voluntad de ir es para llegar a un acuerdo, tener una misma mente, un mismo pensamiento en el Señor. Y ahí está el asunto. Ahí está el asunto. Cuando hay dos personas o más que se han disgustado por alguna razón y no tienen ninguna intención de llegar a pensar como Cristo, va a ser difícil que haya una solución. Ahora, cuando miramos Efesios, como recién miramos, si Dios me perdonó a mí, ¿quién soy yo para mantenerme ofendido con alguien? O para no pedirle perdón a una persona. Voluntad es lo que pide Dios acerca de esto. De hecho, Mateo capítulo 6, podemos ir hasta allí, Mateo capítulo 6, dice en el versículo 14 y 15, podemos leer primero el 12, es la oración modelo, y es por eso es que es tan importante revisar nuestras oraciones, porque dice aquí que oremos de esta manera, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y si yo no he acabado de pedir perdón a alguien, o de ser perdonado y recibir ese perdón, entonces no tengo ningún derecho a acercarme a Dios para pedir el perdón de parte de Él. 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Parece muy simple lo que Jesús está diciendo. Esto es disposición, voluntad propia para acercarse a un ofendido o a alguien que he ofendido o a alguien que me ha ofendido y decir, bueno, yo quiero solucionar tal dificultad. Lo primero entonces, para acomodar esas relaciones, voluntad de hacerlo, voluntad personal. Pero si esto no ocurriera, fíjense que Pablo le pide a los amigos de la iglesia, a los hermanos, que se involucren. Así que les pide responsabilidad de amor. Responsabilidad de amor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Bueno, seguramente hay incomodidad cuando una persona ve que otra, o dos personas, está viendo, están allí sacándose chispas, ¿no? Es incómodo, es incómodo. Por eso lo mejor es solucionarlo personalmente y cuando alguien ve este chisporroteo, entonces puede acercarse a ser un mediador entre estas dos personas. Es una responsabilidad de amor que tienen los hijos de Dios. De hecho, Gálatas capítulo 6, miren lo que dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, miren a quién les habla, ¿sí? Les habla. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. También es muy simple esto. Pablo le pide a la iglesia que se involucren en la salud espiritual de otros hermanos. ¿Quiénes podrían hacerlo mejor?
seguramente los que están en una posición espiritual más alta. Sin duda que cualquiera que no tenga ninguna dificultad con otra persona estará en una posición más alta para ayudar a cualquiera que esté peleando. Así que voy a dar un ejemplo. Si yo me peleo con otro pastor, somos los dos pastores y estamos peleados. Cualquier hermano que no esté peleado con absolutamente nadie, está en mejor posición que nosotros pastores para ayudarnos y reprendernos y exhortarnos. Entonces, la responsabilidad de amor es los hermanos espirituales tratando de ayudar en alguna dificultad. Entonces, las relaciones se pueden poner en su lugar. Ahora, Pablo agrega algo más a los Filipenses en el capítulo 4. Al final del versículo 3, dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos de Filipos, ustedes tienen dos hermanas que no están bien. Bueno, ahora le voy a pedir a las hermanas que por favor arreglen esta situación. Si esto no ocurre, por favor, que haya hermanos espirituales que se involucren en esto. Pero además de esto, por favor, traten de arreglarlo enseguida, porque ustedes van a compartir la eternidad. Evodia y Síntique van a ir al cielo. Sus libros están escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo pueden ustedes estar pensando en la eternidad cuando no pueden siquiera tener una buena relación mientras están en la tierra? Por supuesto que la relación en la eternidad va a ser perfecta. No van a existir este tipo de cosas. No van a existir, gracias a Dios. Pero podrán y podremos amarnos por un rato aquí en la tierra, porque es un rato nomás, ¿no? Son unos años. Pero vamos hacia el mismo lugar, vamos hacia el mismo cielo. Si somos conscientes de esto, entonces será bastante fácil, junto con otros pasajes que hemos mirado, tratar de solucionar las adversidades, las peleas, los desencuentros con otros hermanos. Así que, ¿está usted seguro de su eternidad? ¿Está usted segura de su eternidad? ¿Cómo puede pelearse con alguien que tiene esa misma certeza? Bueno, aún así, si no tuviera certeza, tampoco habría por qué pelearse. Pero son hermanos en Cristo. Si está segura de su eternidad, arregle sus problemas de un ratito aquí en la tierra. Piense bíblicamente, sométase a la Escritura y entonces podrá poner relaciones entre hermanos en su justo lugar, donde Dios lo quiere y como Dios lo quiere. La segunda cosa que trata Pablo de una forma muy práctica es que las emociones deben ser puestas también bajo control. Capítulo 4, versículos 4 al 7, emociones puestas bajo control. Vamos a leer 4 hasta el 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Emociones puestas en control. El primer versículo que miramos, el versículo 4, nos habla de vivir en el gozo del Señor. Regocijaos en el Señor, en Él, en Él. ¿Saben, hermanos? El mundo nos ha traído más dificultades y todavía seguramente se van a agregar unas cuantas más. Pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo dice, que hay gozo después del parto. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que da a luz se goza después del dolor porque ha venido un hombre al mundo. O sea,
el dolor, la dificultad, la tristeza, la amargura, no es para siempre. El gozo en el Señor llega a ser para muchos la única razón de gozo en el Señor, porque no hay nada en su entorno que pueda producir gozo. Y podríamos pensar en cristianos en la persecución, cristianos en la miseria, porque viven en poblaciones muy pobres, todo lo que podríamos pensar de creyentes en soledad, cuyo gozo solo es en el Señor, porque no pareciera haber otra motivación alrededor para ello. Sin embargo, este gozo en el Señor no es el único que tenemos en la tierra, sin embargo, siempre es el más importante. Entonces, no te dejes dominar de la tristeza, de la angustia, porque no son permanentes. Vivir en el gozo del Señor. Nos gozamos en muchas cosas. Vamos a suponer ahora que en esta pandemia, el gozo que vamos a tener cuando esto pase, cuando esto ya no esté. No sabemos qué vendrá después, pero vamos a suponer que esto va a pasar. Bueno, va a haber un gozo, pero ese gozo no es permanente. Hay otro gozo al lado de ese, y aún en este tiempo, hay cosas que motivan nuestro gozo. Sin embargo, Pablo aconseja, regocijaos en el Señor siempre. El gozo en el Señor va a ser lo que va a disipar cualquier nube de tristeza en el corazón. Y aun cuando la haya y angustia, entonces vamos a gozarnos en que somos de Él. Pablo dice en este mismo versículo, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, es una redundancia que tiene un valor tremendo. Porque Pablo lo que está afirmando es que es posible. Es posible. De que es posible controlar las emociones en el Señor. De que puedo tener gozo en medio de profundas tristezas alrededor. Cuando la angustia llega y a veces es profunda, entonces, ¿en qué me puedo gozar? En el Señor. Y otra vez digo, regocijaos, regocijaos. Control de las emociones. También vencer la preocupación extrema al orar. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. Estos son emociones, el gozo, la amargura, la tristeza, el afán, la preocupación desmedida. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo se vence la profunda preocupación? Orando, hablando con Dios. Todos necesitamos en algún momento un confidente, alguien con quien desahogarse. Aquel que no encuentra alguien con quien desahogarse, seguramente se puede enfermar. Ahora, la oración es la herramienta que tiene mayor valor y eficacia para el Hijo de Dios. Miren ustedes, fue la oración la que usó Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan cómo él oraba? Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué decía la Biblia? Que él estaba angustiado hasta la muerte. ¿Qué dice la Escritura? Que salían de su transpiración como gotas de sangre. Había una profunda preocupación. Había dolor en el corazón del Señor Jesucristo. ¿Pero qué hizo? Oró al Padre. Llevó sus emociones al lugar adecuado. Llevó su preocupación al lugar adecuado. Miremos en Job capítulo 23. Es uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia. Job capítulo 23. Y nosotros podemos pensar en hombres como David,
llenos, con muchos salmos, expresando su dolor y su oración delante de Dios. Podríamos pensar en Daniel, en el tiempo del cautiverio, él hablando con Dios, orando a Dios, haciéndolo cada día y encontrándose con Dios para volcar allí sus cargas, sus preocupaciones. Miren en Job 23, versículo 3. Lo vamos a ver desde el punto de vista de un gran y ferviente deseo de Job, del que nosotros tenemos que aprender. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Al versículo 10. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá y yo no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Versículo 14. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en él. Es tremendo. Más allá de que podamos pensar, se pasó de largo, poco aquí. Él quería estar delante de Dios para defender su causa. Pero ¿qué pasaba con él? Quería buscarle, quería desahogar su alma, desahogar su corazón. No entendía todo lo que estaba pasando en su entorno. No entendía la muerte, no entendía el dolor, no entendía la enfermedad, la pérdida. Pero ¿cómo podía vencer la preocupación si no se encontraba con el Dios de los cielos? Así que, hermanos, preocupación extrema, como le dice Pablo a los filipenses. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Usemos esta herramienta, porque el Hijo de Dios encamina sus emociones, las pone en el lugar exacto cuando ora a Dios, y sabemos que pueden pasar muchos eventos como estos en nuestra vida. Vivir o tener la paz de Dios. Esto, por supuesto, que ajusta a un lugar adecuado las emociones. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener la paz de Dios. Tener la paz de Dios. Esto sí que hace que las emociones no se desborden. No seamos efusivos un día y estemos allá en el fondo al otro día. Un equilibrio emocional. La paz de Dios lo da y lo da seguro. ¿Por qué? Porque Él es mayor que nuestras soluciones. Él es mayor que eso. Dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Así que yo pienso en las soluciones para este tiempo. ¿Cómo podré hacer tal cosa? ¿Cómo podré hacer otra? Pero si tengo la paz de Dios, es mayor que todo mi razonamiento. Y si obedezco a Dios, voy a tener esa paz que necesita mi alma. Porque la paz de Dios guarda esos sobresaltos emocionales. Dice allí mismo en el versículo 7, guardará vuestros corazones, guardará también vuestra forma de pensar. Guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sobresaltos emocionales. El corazón es engañoso, dice la Biblia. Es engañoso. Cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos la dirección perfecta de Dios para nosotros. No siempre es sencillo encontrarla, pero se puede encontrar. Se puede encontrar. Podemos recibir consejos de otras personas, pero cuando hay alguien que no tiene paz en algunas áreas, necesita que sus emociones se ajusten a la palabra.
Que la paz gobierne el corazón. Que la paz controle las emociones. Guarda la forma de pensar, porque vuestros pensamientos, dice al final, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará los corazones y el pensamiento. Y es evidente que la forma de pensar es elemental para gozar de la paz. ¿Cuántas veces no hubiéramos hecho algo si hubiéramos pensado un poquito más? De cuántas cosas que pensamos e hicimos nos arrepentimos y nos duele todavía. ¿Por qué? Porque el pensamiento no fue guardado por la paz de Dios. Pero quiera Dios que podamos tener esa paz, que podamos hacerlo verdad. Preocupaciones profundas, preocupaciones que llevan a decisiones que no son correctas, no tener esa paz que viene de Dios, bueno, todo esto va a hacer tambalear muchas veces las emociones en nosotros. Pero controlemos nuestras emociones con lo que Pablo nos está enseñando aquí y Dios nos está enseñando aquí. También hay la última cosa, los pensamientos que hablamos recién, tienen que ser guiados a lo mejor, a lo que es mejor, a lo que es mejor. ¿Cómo una iglesia puede ser práctica sin pensar bien? ¿Cómo un creyente puede ser y tener una buena práctica si su pensamiento se opone a la enseñanza que Pablo está presentando aquí? Miren el versículo 8. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y vayamos pensando si eso es práctica en nuestra vida. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Saben qué? Si tuviéramos que aplicar este pasaje a Evodia y Síntique, no eran personas que estaban practicando este versículo. No lo eran. No eran personas que estaban teniendo la paz de Dios. No eran personas que sus emociones estaban controladas. Por el contrario, no era así. Por lo tanto, aquí había falta de verdad, no había honestidad, no había justicia, no había pureza, no había amabilidad, no había buen nombre, no se pensaba bien del otro, no había nada virtuoso en el otro, no había nada digno de lo que hablar de la otra persona, simplemente Evodia y Síntique se habían peleado. No es un buen versículo para que ellas pensaran la forma que estaban viviendo, pero para que nosotros pensemos la forma que estamos viviendo. No es anormal, hermanos, que Pablo escriba estos dos versículos, el 8 y el 9. Les dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El ejemplo de Epafrodito, el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo capítulo 2 del mismo Señor Jesucristo, eran sin duda alguna un fundamento de ejemplo tremendo para que los filipenses lo siguieran. Pero cuando ellos y nosotros nos encontramos con un versículo como este, puede desbaratar unas cuantas áreas de nuestra vida. Porque no nos estamos comportando, no estamos pensando de la manera que Dios quiere que estemos pensando. Había hermanos que podían ayudar a cómo ellas debían pensar, al ver ahora que las emociones debían ser controladas. Ellas y nosotros razonamos con Dios, como Dios, pensamos como Él piensa, pedimos y damos gracias a Dios racionalmente, pensamos lo que estamos haciendo, entendemos lo que Dios quiere, hemos ganado la paz de Dios,
hemos controlado los pensamientos, así leído también el versículo 7, el versículo 9, están muy unidos por la paz. Todo será lleno de su cuidado, traerá un descanso mental y emocional. Entonces, podemos descubrir cuáles han sido nuestras fallas, por qué no hemos puesto nuestras vidas sobre la doctrina del capítulo 1 al capítulo 3, que nos encontramos fallando tanto en el capítulo 4. No es absolutamente nada raro que Pablo termine el versículo 8 diciendo: en esto pensad. En esto pensad. Así que el pueblo de Dios tiene que animarse a esto. Tenemos que pensar en nuestro relacionamiento, tenemos que hacerlo. Tenemos que entender cómo que estamos nosotros relacionándolo con los incrédulos. Los incrédulos. Ellos más que ninguno deberían tener la gentileza de los hijos de Dios conforme al versículo 5. Dios, el Señor está cerca, está mirando lo que estamos haciendo. Cuando un incrédulo mira cómo desbaratamos la vida cristiana, teniendo en menos el acercarnos a Dios y dejando la mente vagar en cualquier asunto de la vida. Entonces la vida cristiana va bajando en su calidad. Porque hemos atado nuestros conflictos, nuestras emociones, nuestra mente, y debemos hacerlo no al mundo, sino a aquel que todo lo sabe y que todo lo controla. El Dios de paz estará con nosotros. ¿No sería grandioso que esto ocurriera? Sin duda que sí, sin duda que sí. Capítulo 1, a la mitad del capítulo 4. Grandes enseñanzas. Ninguna de ellas debe ser dejada de lado. Debemos examinar palabra por palabra en qué es lo que estamos fallando, si estamos fallando. Y agradecer a Dios que si algo hemos logrado de esto, ha sido por su gracia y por su favor para nuestras vidas. ¿Nos vamos a examinar? Confío que sí, que estaremos inclinando nuestro rostro delante de Dios para pensar en horas, días sobre estas cosas. Y vamos a encontrarnos con un tema bastante diferente en los versículos que siguen, pero que sin embargo se relaciona otra vez con todo el libro, la carta a los Filipenses. Que Dios nos bendiga a cada uno, nos regale una gran semana, nos regale buena salud. Tenemos que cuidarnos mucho. Algunos hermanos están en dificultades con el COVID, no la están pasando bien, algunos de ellos, otros no le ha dado tan fuerte, pero por favor, aún en esta situación somos cristianos. Tenemos a médicos a quienes testificarle, tenemos a personas incrédulas a quienes darle un testimonio, todavía podemos estar haciendo algo para glorificar a nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a cada uno, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser esté siendo controlado por la palabra de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Padre Celestial, porque tú eres bueno con nosotros, no lo dudamos. Y si no fuera por tu misericordia, por cierto que seríamos exterminados, pero tu misericordia se renueva cada mañana para nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que podamos ahora comenzar a ver esta parte muy práctica así entre los filipenses, actual, pero también para nosotros, práctica y actual, donde tenemos que revisar nuestras vidas para solucionar aquellos conflictos que se acercan y aquella preocupación desmedida que está en nosotros y aquellas emociones que no podemos controlar y también esa herramienta de la oración a la cual necesitamos y debemos usar. Que tú nos bendigas, tú hables a nuestra alma, a nuestro corazón, que podamos ir siendo cambiados, transformados a la imagen del Señor Jesucristo y que aquel que comenzó la buena obra nos perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que podamos esperarte con todo el corazón, con toda el alma, que podamos desear estar contigo, pero también deseemos que otros conozcan al Señor Jesucristo como Salvador. Te adoramos a ti, Señor, y te damos muchas gracias
Gracias por los hermanos que han estado trabajando con nosotros hoy, los que han asistido. Que la bendición de Dios y el cuidado de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Te adoramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo para tu honra y tu gloria. Amén.